Bien, estimados estudiantes, bienvenidos a la última sesión, que es la sesión B. Recuerda que estamos en el curso de matemática de segundo grado, siendo hoy sábado 13 de febrero. Justamente con esta lámina virtual hemos finalizado la sesión B. Hoy continuamos con la sesión C. Seguimos avanzando entonces. Recuerda que estamos analizando características de los cuadriláteros. Aquí tenemos otro tipo de cuadriláteros, que tenemos el rombo y el romboide. La diferencia entre uno con respecto al otro son sus diagonales. ¿Cómo se intersectan las diagonales? En el rombo, la intersección de las diagonales es un ángulo de 90 grados. En el romboide, pues no es así. Esa es, digamos, la definición distintiva entre un rombo y romboide. Pero ambos se caracterizan porque tienen 4 lados iguales. Bueno, en el rombo hay 4 lados iguales. En el romboide, no, porque en romboide es un cierto forma como un paralelogramo. Mira, ¿ves? Este es lo que tradicionalmente se conoce con el lado de un paralelogramo. Bien. Muy atento a ese. El romboide es conocido tradicionalmente como paralelogramo. Mira, eso es. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo son lados congruentes 2 a 2. Mira, este que es opuesto a él son iguales. Este que es opuesto a él son iguales. O sea, sus lados paralelos son de 2 a 2. Los dos que son opuestos son de igual longitud. Entonces, esto hay que tenerlo bien, bien claro. ¿Viste? Otra característica que es bueno destacar son los trapecios. Tienen un par de lados opuestos paralelos que se llaman base. Muy atento, ahí me voy a detener, mira, vamos a ver el trapecio rectangular, mira, estos dos lados son los que hay que distinguir. A estos se les denominan base. Este otro, mira, son base. Hay que distinguir justamente esos dos lados paralelos, porque esos dos lados paralelos son los que se distinguen como bases. Los ángulos formados por un lado y la base son suplementarios. La distancia entre las bases se llama altura del trapecio. Ah, bueno, muy clase. Mira, el ángulo, oye bien, los ángulos formados por un lado y la base, este lado y la base, mira, este que está aquí, ¿ves? Son suplementarios. Eso es lo que lo que están diciendo. La altura, bueno, mira, siempre se dice que está acá. Acá se determina la altura de esta manera y acá se determinaría la altura de esta manera. Pero lo que quiero distinguir y repasar contigo es lo siguiente. Es un trapecio rectangular. Un trapecio rectangular es aquel cuando tú puedes ubicar ángulos de 90 grados. Trapecios isósceles en los lados que no son paralelos. Fíjate, estos dos que no son paralelos son iguales. A eso se le llama trapecios isósceles. Y un trapecio escalonado es que ni es rectangular ni es isósceles. O sea, es un trapecio, digamos, un tanto irregular. No tiene características regulares en su interior. Trapezoide. La diferencia entre un trapecio y un trapezoide. Atento, son cuadriláteros que tienen 4 lados y los 4 ángulos internos de diferentes medidas a su vez se clasifican en trapezoides simétricos. Este es un trapezoide simétrico que también se le conoce como diamante. Increíble, ¿no? Tiene 2 pares de lados adyacentes iguales. Claro, estamos hablando de estos dos que son adyacentes, son iguales. A eso se le llama un trapezoide simétrico. Y el eje de simetría obviamente es este. Ya tú debes conocer qué significa un eje de simetría. La figura que está arriba le haces un giro de 180 grados y coincide con la de abajo. Esa es una de las ideas de la cual estamos frente a un eje de simetría. Justamente uno hace un giro de 180 grados sobre el eje de simetría y hace la coincidencia con la otra. Mientras que el que está aquí es un trapezoide simétrico. Ahí lo tienes. Características que tienes que ver. Y bueno, ya hemos hablado de ya este se conoce como un cuadrilátero cóncavo, míralo. Hay un ángulo que es mayor de 180 grados, ese ángulo es este que te cambia, ¿ves? Muy bien. Vamos a dar entonces un breve minuto para que tú copies todo esto con el objeto de ir a los ejercicios aplicativos.
Bien, estimados estudiantes, en este momento me acaba de llegar una excelente pregunta. Me están indicando que, en primer lugar, no ven diferencia entre trapecios y trapezoides. Porque como acá me están indicando, mira, en el caso de los trapezoides, son cuadriláteros que tienen 4 lados y 4 ángulos internos de diferentes medidas. A su vez se clasifican, pero me dice, mire, profesor, el trapecio escaleno tiene 4 ángulos de diferente medida. Muy bien. Quiero indicarte lo siguiente. Primero, para entrar en la categoría de trapecios, acá lo voy a distinguir para explicártelo muy bien. Para entrar a la categoría de trapecio, mira, aquí. Debe cumplir lo siguiente. Debe tener lados, deben haber 2 lados opuestos que sean paralelos. Vamos a distinguir esa característica en lo que presentamos. Ese es lo primordial. Para que tenga la categoría de trapecio, tiene que haber 2 lados opuestos paralelos. Mira, aquí está. Aquí están los paralelos. Listo, ese es un trapecio. Aquí, observa, atento. Muy bien. Fenomenal. Ahí están los 2 paralelos. Muy bien. Aquí, atento. Muy bien. Entonces, es requisito indispensable, o también podemos decir requisito sine qua non, de que para que entre en la categoría de trapecio deben existir 2 lados paralelos opuestos. Aquí está garantizado. En el trapecio rectangular, aparte de tener la característica que lo distingue, 2 lados opuestos tienen ángulos de 90 grados. Eso es un rectangular. Basta con que tenga 2 lados. Básicamente van a tener 2 lados de 90 grados, porque eso es lo que vamos a estudiar en este curso, con 2 lados de 90 grados. En un trapecio isósceles, los lados iguales no son los lados opuestos paralelos. Los lados iguales son aquellos que no son paralelos. De hecho, si usted logra prolongar este lado y logra prolongar con el otro, te das cuenta de que se intersectan. Esa es la idea de no tener 2 lados que sean paralelos. Mientras que estos 2 lados que son paralelos en la geometría euclidiana, si yo hiciera una prolongación indefinida, bien sea por la derecha o por la izquierda, jamás y nunca va a tocar o a cortarse con la recta a la cual es paralela. ¿Ves? Entonces, ahí tenemos. Recapitulo, hay que tener 2 lados opuestos. En el trapezoide no hay lados opuestos. Ya caíste. Eso es lo que quería que entendieras. Un trapezoide es un cuadrilátero de 4 lados, pero no hay lados opuestos paralelos. ¿Me entiendes? No hay lados opuestos paralelos. Mientras que el trapecio sí se requiere como elemento distintivo tener lados opuestos paralelos. En el escaleno, bueno, ciertamente en el escaleno sus ángulos son distintos, pero entra en la categoría de trapecio porque hay 2 lados opuestos que son paralelos. Bien, espero que hayas caído y hayas comprendido a plenitud la diferencia entre trapecio y trapezoide. Además, en el caso de trapezoide, como te había indicado, no hay lados paralelos. Muy bien, aquí no hay esto que sin lados opuestos paralelos. No. Si tú prolongas esto indefinidamente, bueno, aquí tú puedes ver la intersección, mira, de estos dos con la intersección de estos dos. Y evidentemente los ángulos internos, estos que se están formando aquí, son diferentes con esto. Como este es simétrico, necesariamente aquí, estos dos son iguales. No más. ¿Oíste? No más. Tiene que ser, estos dos, lo voy a distinguir aquí. Vamos a hacer para hacer esa distinción. Justamente va a haber ángulos iguales aquí, mira. Vamos a hacerlo con el color rojo, a ver si lo podemos indicar. Intentemos aquí hacerlo. Aquí lo dibujamos, mira. Este lado es exactamente igual a este que está aquí. Más nada. O sea, podríamos decirlo, y más lo vamos a poner de esta manera para indicarlo. Solamente estos dos. De los 4 solamente hay 2 que son iguales, los otros son diferentes. Ahí de sencillo. Claro.
Y de hecho tiene que ocurrir de esa manera para que el trapezoide sea simétrico o bisósceles, como también se le conoce, bisósceles. Date cuenta que en su diagonal, para estar en presencia de uno simétrico, la intersección de su diagonal precisamente es un ángulo de 90 grados. Ahí está. En el trapezoide asimétrico, bueno, ahí sí lo puedes distinguir. No tenemos, ahí sí son 4 ángulos diferentes. O sea, el trapezoide asimétrico tiene cierta similitud con el trapecio escaleno, porque sus ángulos internos todos son diferentes. Y acá una buena señalización de los cuadriláteros cóncavos. Ya te había indicado que justamente aquí puedo ver un ángulo que supera 180 grados. Mira, mira, este ángulo que está aquí. Interesante, ¿no? Es un ángulo interno que supera los 180 grados. Ese ángulo es mayor de 180 grados. Ahí lo tienes. Bien, aclarado esos puntos, una pregunta bastante interesante, muy interesante, bastante ilustrativa. Fíjate que pudimos repasar la diferencia entre trapecios y trapezoides. Ahora sí, seguimos avanzando y en esta oportunidad creo que vamos a los ejercicios aplicativos, pero no sin antes borrar todos estos elementos que en alguna oportunidad fueron didácticos, pero ahorita se corresponden a elementos distractores. Y como te dije, estamos en la etapa de los ejercicios. Ahí tenemos el primer ejercicio. Los 4 ángulos de un cuadrilátero miden, atento, el primer ángulo sería 5x más 30 grados, el otro ángulo 4x más 70 grados, el tercero 2x más 10 grados y finalmente 3x más 40 grados. Te mandan a determinar el valor de x. Como siempre, dejamos unos breves minutos para su reflexión y que su reflexión consiste en que usted haga su proceso de copiar de forma consciente a objeto de ir comprendiendo la naturaleza del problema y esto le permite a usted presentar esquemas de solución. Y queremos entonces que compartas con nosotros esos avances de los esquemas, bien sean parciales o definitivos. Ya pues, entonces vamos a los breves minutos para que reflexiones sobre el ejercicio.
Bien, vamos entonces a avanzar. Sin embargo, estimado estudiante, te voy a compartir contigo la siguiente fórmula. Esta es una fórmula creada por Euler. Mira, fórmula de Euler. Esto te permite determinar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono cerrado. ¿Me estás escuchando? La suma de los ángulos internos de cualquier polígono cerrado. Y es la siguiente, 180 lados del polígono menos 2. Date cuenta que si yo aquí estaría interesado para saber cuánto suman los ángulos internos de un triángulo, yo pondría, ¿cuántos lados tiene un triángulo? 3. 3 menos 2 es 1. Y 1 por 180 son 180. ¿Te recuerdas de eso? ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. Ahora estamos ¿en dónde? Estamos en un cuadrilátero. Ah, bien, entonces los lados son 4. 4 menos 2 son 2. Por 180, 360. ¿Qué te parece? No habíamos colocado como referencia teórica eso, que los lados, que la suma de los ángulos internos de mi cuadrilátero van a dar 360 grados. Aquí está, con esta fórmula yo puedo determinarla. De manera que es una fórmula una fórmula general que te la dejo allí, que te va a servir para los estudios de temas geométricos. Entonces, con esta fórmula de Euler, se puede determinar la suma de los ángulos internos de un polígono cerrado. Bueno, pero en particular nosotros estamos en el interés de nosotros es un cuadrilátero. Su primer lado, mira, aquí lo tengo 5x más 30. Su segundo lado, aquí lo puedes apreciar. Su tercer lado, aquí lo puedes apreciar. Es más, te lo voy a hacer bastante ilustrativo. Mira, este es su primer lado, aquí lo tienes. Este sería su segundo lado, mira aquí lo está. Este sería la longitud de su tercer lado y finalmente su cuarto lado. Y ahí paramos porque estamos frente a un cuadrilátero que tiene 4 lados. Ahí lo tienes. ¿Y es igual a cuánto? A 360 grados. Bien sea deducido por la fórmula de Euler o bien sea deducido por las referencias teóricas que hemos venido desarrollando a lo largo de este curso. Ahora bien, bueno, bacán, sencillo, porque ahora lo que tendrías es que sumar las X. Atento con las X. 5X más 4X van 9X más 2X. Teníamos 11, ¿no? Sí, 9, 11, 14X. Wow, aquí salió 15X. Bueno, hay un ligero problema acá. Por favor, te pido un poquito de tu paciencia para rectificar. Entonces aquí no es 15, sino 14. Bueno, no importa, eso lo hacemos. Por aquí entonces sacamos que es 14. Aquí seríamos que es 14. Entonces en este resultado nos va a dar 14. Y el resultado final 15. Muy bien. Gracias por tu paciencia. Regresamos. Bueno, son cosas que siempre suceden. Seguimos. Es simplemente es un error de transcripción. Como te estaba diciendo, simplemente estábamos aquí sumando las X. Aquí tenemos 5X más 4X eran 9. Más 2 tenemos 11, más 3, 14X. Aquí puedes apreciar 14X. Sumemos los grados. 30 grados más 70 grados. Eso, vamos a hacerlo con un lapicito para que tengas mayor control visual de lo que estamos haciendo. Creo que el otro es más grande. Sí, este es más grandazo. Mira, mira, aquí. Pues no, demasiado grande. Pero bueno, ahí lo vemos. 30 grados más 70 grados. Ahí llegamos a 100. 110 y 150. Perfecto. Estamos bien. Ya con eso queda claro la situación. Ahora, atento, 14X más 150. Obviamente ya sabes que este está positivo y por transposición de términos los pasos al miembro de la derecha va negativo. ¿Entendiste eso, no? Claro, tú sabes, tú eres un estudiante muy inteligente. Entonces aquí tenemos el efecto, mira, 360 está ubicado en el miembro de la derecha, 150 está positivo, viene a la izquierda, al miembro de la derecha, pero con signo contrario, ¿no? Pues eso es por el efecto de transposición de términos. 360 menos 150, pues eso da 210. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando ahora que la X en su despeje sería 210 grados entre 14 y eso da 15. La solución total es 15. Entonces, mira, siempre hacemos lo siguiente. El esquema de trabajo es el siguiente. Copias el modelo de resolución en su totalidad y avanzas de frente ahí a la resolución del ejercicio número 7.
Repito nuevamente, copias los esquemas de solución del ejercicio anterior y sigues avanzando hacia su solución. Porque espero que cuando yo esté explicando, estés atento a las fuerzas de mi palabra, estés atento a la explicación, estés atento a las cosas que yo te hago de ayudar en la pantalla virtual. Después que yo de la explicación, te doy siempre un tiempo prudente con el fin de que puedas copiar sus esquemas de solución. De verdad, estimados estudiantes, mantén esa recomendación que te estoy dando. Entonces, como siempre te doy, mira, acá te voy a dar unos breves minutos para que copies el esquema de solución y al mismo tiempo sigues avanzando de frente a la solución del ejercicio 7. Vamos pues.
Bien, estimados estudiantes, tenemos este tipo de ejercicio. Este se resuelve con un teorema que es estudiado en clases anteriores. Bueno, no conmigo, pero sí es muy conocido ese teorema. Y dice lo siguiente, mira, el teorema lo que indica es lo siguiente. El valor de este ángulo, atento a lo que te voy a decir, el valor de este ángulo va a ser igual a la suma de los ángulos internos del cuadrilátero que no son adyacentes a él. O sea, estamos hablando de lo siguiente. 4x va a ser igual a este ángulo que es interno, que no es adyacente a él, 3x menos 5, más el valor de 15, más el 20. Es un teorema que yo lo sé, es bueno que lo mantengas y bueno, que te lo aprendas, pues. Básicamente, bueno, vamos a intentar de hacer uno así, ok. Un cuadrilátero de esa manera, como una estrella. Muy bien, como una estrella. Vamos a intentarlo. Todo feo es. Este ángulo, vamos a llamarle X, por decirle algo. Este va a ser el ángulo alfa. Este otro lo vamos a denominar beta. Letras griegas. Y finalmente este va a ser cualquier ángulo. Este que está aquí. Entonces, la medida del ángulo X va a ser igual justamente a alfa, beta, que es lo que te estaba diciendo anteriormente, la suma de los ángulos internos que no son adyacentes a él. A ese. Y el ángulo este que está acá, pues, que le hemos denominado, bueno, le pusimos así como una L. Bueno, vamos a mantener el mismo formato para que te lo aprendas. Claro que me parece que tú lo has estudiado en otra oportunidad, pero bueno, si no lo tienes ahí, eso es lo que te queremos indicar. Este es un teorema muy utilizado precisamente para aquellos cuadriláteros que son cóncavos. Ahora bien, la aplicación directa de ese teorema me conlleva esto, pues yo voy a resolverlo. Atento, por favor. Mira, aquí te estás dando cuenta de que esta X pasaría para acá restando y estaríamos hablando de 4X menos X. Ahí tendría las X. Y en el miembro de la derecha, 20 más 15 serían 35, menos 5, 30 grados. Bastante sencillo, ¿no? Pero siempre y cuando conociendo este teorema. Así que, por favor, toma nota de este teorema. Este es un ángulo exterior a un cuadrilátero cóncavo. Aparece mucho, básicamente siempre aparecía en pruebas de aptitud académica, pero ya tiene tiempo que no está saliendo. Pero es bueno tenerlo, pues saberlo. Ahí pues. Vamos a dar unos breves minutos con el objeto de que entonces tú copies. Bien, vamos entonces a seguir avanzando. Y pasamos entonces al tema de polígono. Justamente vamos a seguir orientaciones de nuestra separata. En esa oportunidad, nuestra separata nos está indicando lo siguiente: polígono. Los polígonos son figuras geométricas formadas por un conjunto de segmentos. Ya lo habíamos hablado. Ya tenemos experiencia de dos polígonos cerrados. Uno que es el triángulo
está constituido por 3 segmentos de rectas que conforman un contorno cerrado, ¿no? Se llama triángulo. Y ahora acabamos de estudiar los cuadriláteros. Sino que ahora vamos a estudiar polígonos que sobrepasan las dimensiones antes señaladas. Es decir, de 3 lados, de 4 lados. Ahora vamos a hacer a partir de 5, 6 lados y así definitivamente. Entonces, atención a lo que nos dice nuestra separata. Llamados lados, ok, cada uno de esos segmentos se llaman lados de ellos, unidos por sus extremos. Ahora, los puntos de unión se llaman vértices, ya tenemos experiencia sobre eso, y cada vértice se unen 2 lados. En cada vértice se unen 2 lados. Elementos del polígono, fíjate, los lados, mira, aquí podemos observar un polígono, mira, esto es lo que yo te estoy hablando, un segmento. Ajá. Esto es un segmento, mira, ¿eh? Este es otro segmento, este es otro segmento, otro segmento. La cantidad de segmentos, el número de segmentos va a identificar justamente el nombre del polígono. Pero bueno, vamos aquí detallando. Ya sabemos cuáles son los lados, cuáles son los vértices. Tenemos ángulos internos del polígono. Son estos que se están formando aquí dentro, oye, dentro su superficie, acá. Y vamos a entender superficie, el área encerrada entre el contorno que cierra justamente esos lados. Esto lo vamos a conocer como superficie, área. También también hay ángulos internos como también ángulos externos. Date cuenta, mira, si este es un ángulo interno, este sería el externo. Aquí podemos, mira, aquí podemos apreciar los ángulos internos con los números arábicos. 1. Ajá. Y el ángulo exterior quedaría determinado, atento, el ángulo exterior, aquí lo tengo, queda determinado por el alfabeto griego. Mira, aquí tenemos 2, aquí está un alfabeto griego que es alfa, mira. Lo importante es que cada ángulo interno se le asocia a uno externo, en todos cada uno de los polígonos. Entonces, si el polígono tiene 6 lados, como es este que está aquí, mira, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados. De modo que tendría 6 ángulos internos. Y al tener 6 ángulos internos es porque también hay 6 ángulos externos. Diagonales es, digamos, un segmento que unen 2 vértices no consecutivos. Ajá, este no puede ser porque son segmentos consecutivos. Este no es consecutivo, mira, eso es una diagonal. Así se forman las diagonales. El perímetro, ya lo habíamos hablado, queda designado de forma abreviada con 2P. Y sería la suma de los lados que conforman el polígono objeto de estudio. En este caso estamos trabajando con 6 lados, por lo tanto aquí hay la suma de, debería haber 6 lados, pero aquí hay 5, ¿no? 1, 2, 3. El semiperímetro, por eso es la razón de poner perímetro 2P y semiperímetro P, por una cuestión de comodidad. 2P para el perímetro y el semiperímetro, como te había indicado, es dividirlo, la suma de cada uno de los lados. ¿Qué está pasando acá? Un poquito, ya va, disculpa, aquí tenemos y aquí vamos a eso. Ahora, clasificación. La clasificación es de acuerdo al número de lados. Ya habíamos visto anteriormente, fíjate, 3 lados, que ya conocemos el triángulo, 4 lados tenemos que el cuadrilátero, 5 lados que tenemos con el pentágono, y así sucesivamente. Hay una regla práctica que ya tú la conoces desde primaria. Ahora vamos a ver de acuerdo a la regularidad de sus elementos. Veamos, polígonos regulares. ¿Qué son polígonos regulares? Todos sus lados tienen igual longitud y todos sus ángulos internos tienen igual medida. Ese es un polígono regular. Que ese va a ser el objeto de estudio fuerte para este curso. Nosotros vamos a estar centrados o concentrados en estudiar polígonos regulares. Aquellos polígonos que son cerrados, cuyos lados todos son iguales y cuyos ángulos internos son iguales. Atento a eso porque es lo que vamos a estudiar. Luego, tenemos una clasificación de polígonos irregulares. No todos sus lados tienen igual longitud, no todos sus ángulos internos tienen igual medida. Y aquí tenemos algunas características de estos polígonos irregulares. ¿Ves? Se estudian de esta manera. Propiedades. Ahora sí, vamos con las propiedades. Un polígono podemos dividir exactamente en n-2 triángulos. Interesante, ¿no? Siendo n el número de lados. En el gráfico el polígono tiene 7 lados y se ha dividido en 5 triángulos. De modo que la suma de sus ángulos internos es 5 por 180. Bueno, esta es una de las características de cómo se determinó la fórmula de Euler. Mira, ¿eh?
Ya la fórmula de hoy de que te la enseñé anteriormente, bueno, queda determinado de esta forma. Este fue, digamos, un método heurístico que utilizó Euler para llegar a la deducción de su fórmula. Otra característica también importante que queremos destacar sería número de diagonales. Ajá, ¿cuántas diagonales puede tener un polígono? Una diagonal es un segmento que une dos vértices no contiguos. Muy interesante eso. El número de diagonales de un polígono se determina de esta manera. Otra fórmula más de Euler. El n corresponde al número de lados. n-3 sobre 2. Esto determina las diagonales. Te podrás imaginar que el triángulo no tiene diagonal. Claro que no tiene diagonal. Ahí lo puedes ver claramente que no lo tiene. Así es como se trazan las diagonales. Fíjate, mira, ve. Y si el número tiene n vértices, desde un vértice se puede trazar n-2 diagonales. Esta es una característica. Polígonos regulares. Esto sí, atento a esto porque es lo que vamos a estudiar. En los polígonos regulares tenemos la longitud del lado, tenemos un triángulo que es exactamente. Aquí lo que queremos destacar en un polígono regular, ya tú sabes que son lados iguales y ángulos internos iguales. El concepto del apotema. Apotema es simplemente la distancia que hay desde el centro del polígono hacia, mira, atento, hacia justo y también el lado medio de del lado, o sea, justo llega en el centro de los lados de cada uno bueno, llega al centro de un lado. Es decir, es la distancia del centro de un polígono y llega justamente hasta acá. Mira, sí, y lo que quiero darte a entender es lo siguiente también, ya que lo podemos ver geométricamente. Intentemos hacer una circunferencia. Y entonces, porque el apotema, aquí vamos a ver, aquí la vamos a poner grandaza. Vamos a intentar a ver si la podemos poner grande. No la podemos poner grande, Dios mío. Vamos a ver si la puedo dibujar. Tendría que dibujarla de esta manera. Para hacer su dibujo tendría que hacerlo, a ver, aquí. Vamos a ver si lo puedo intentar hacer ahora, aquí, justamente acá. Ajá, llegó hasta aquí. Uy, no me dio. O sea, para ver, ya sería ajá, ya sé cómo hacerla. Un poquito de paciencia, estimado, ya está aquí jugando un poquito con geometría. Estamos. Lo que quiero darte a entender es que hay una circunferencia inscrita y el radio de la circunferencia inscrita a ese polígono va a constituir el apotema. Eso es lo que quiero demostrar acá, pero para ello me pongo aquí, tiene que ser exactamente acá. Ajá. ¿Qué pasó? No me dio para aquí. Listo. Punto medio, me pongo justamente aquí. Muy bien, retiro para acá y wow. A ver si puedo. Aquí, el ratón. Vamos a ver si. Disculpa. Bueno, ni modo. Estimado estudiante, bueno. Mira, no quiso, no puedo. A ver si aquí ya vaya. Último intento, último intento. Aquí está, yo sabía que podía ser. Mira. Ahí está. Casi. Ahí está. Lo que te estaba comentando, pues. Esto es lo que quería que vieras geométricamente. El apotema va a constituir el radio de la circunferencia inscrita en el polígono. Esa es una manera de poderlo definir, el apotema. Bien. Estimados estudiantes, hasta aquí vamos a dejarlo. Es bueno destacar lo siguiente: las clases emitidas de polígonos no van a ser registradas para ser contenidos evaluados en el examen final. Simplemente, digamos, es un valor agregado de esta clase del día de hoy. Lamentablemente no pudimos terminar el contenido, por esa razón no va a ser considerada para su evaluación en su examen final. Con ello, finalizamos todos los contenidos que van justo a nuestro examen final. Próxima semana es la realización del examen final. Te voy sugiriendo al mismo tiempo de que vayas construyendo tu portafolio.
a fin de que lo entregues en el tiempo que se te indique. Bien, estimados estudiantes, muchos éxitos en tus evaluaciones, tus proyectos y metas. Ya pues, nos vemos para la próxima clase, que es el examen final.